Nosotros vamos a seguir analizando este conflicto en Ucrania y me gustaría preguntarte, José, por cómo está la situación en el frente, ¿no? Porque estamos hablando mucho de los planes de paz, pero ayer el presidente ruso junto a Valery Gerasimov anunciaban la toma de Kupiansk, algo que, como nos explicaba antes Paco, bueno, pues es crucial, ¿no?, para el desarrollo del conflicto. Hombre, hay que recordar que Kupiansk, que Seversk, que Pakrovsk se suponía que era en la línea estable en la cual iba a quedar detenido el frente ruso durante años. Y al cabo de un año, toda esa línea ha caído. El pequeño problema es que tanto Kupiansk como Pakrovsk son desde muy antiguo grandes centros ferroviarios. Del siglo XIX, cuando se industrializó el Donbass, estas zonas fueron una especie de nodo ferroviario que abría una serie de caminos tanto hacia la zona del Dnieper como hacia el Donbass. Al caer estos nodos de comunicaciones, lo que se le abren a los rusos es una cantidad enorme de opciones por las cuales actuar. Es decir, tienen ahora como un montón de caminos que se bifurcan y pueden elegir por cuál van a ir. Si a esto se suma en un futuro la caída probable, aunque todavía muy lejana, de las últimas plazas decisivas, como serían Izium más al norte y luego Kramatorsk y Slaviansk, pues realmente la campaña del Donbass se habría acabado. Pero si Ucrania no llega a un acuerdo de paz, la irrupción de los rusos hacia el Dnieper, una vez pasado Pakrovsk, pues puede ser verdaderamente espectacular, porque no hay ningún tipo de olas de defensa. Se están construyendo ahora todo a toda velocidad algunas líneas de contención, porque ya, bueno, Pakrovsk ha caído, Kupiansk ha caído y Konstantinovka ya tiene tropas rusas dentro y Seversk tiene ya prácticamente el 20, el 30% de la población tomada por los rusos, si no hay más. Entonces, esto quiere decir que la última línea de defensa ha sido barrida. Queda el núcleo último, que es Kramatorsk, Slaviansk, y bueno, si eso cae ya no hay más campaña del Donbass, se acabó. Y tal y como está la situación, recordemos que el avance ruso ha ido ascendiendo de velocidad a medida que han pasado los meses. Recordemos, por ejemplo, que hasta hace un año las ciudades, los grandes núcleos fortificados caían uno cada X tiempo. Ahora han caído 3 o 4 de golpe. Y posiblemente la capacidad de resistencia del ejército ucraniano, la capacidad sobre todo de reponer, la capacidad de reponer todas las reservas que se han gastado inútilmente en Pakrovsk, sobre todo, pues va a ser una tarea muy difícil porque ya no queda tanta tropa. El problema de la mano de obra en Ucrania es muy grave. Entonces, el problema no es tanto que caiga Kramatorsk o que caiga Slaviansk, sino, por ejemplo, cómo están entrando los rusos ahora mismo por Zaporozhia, que hay veces que avanzan 10 kilómetros en un día, cosa que antes era sencillamente inimaginable. Entonces, bueno, la situación parece que es de un deterioro progresivo, cada vez se abren más agujeros, cada vez esos agujeros son más difíciles de tapar. Es una dinámica que lleva sucediendo desde hace un año, pero ahora es muchísimo más agresiva y por eso, en ese aspecto, Rusia no tiene ninguna prisa, porque llegará un momento en que sencillamente no habrá gente para tapar los grandes huecos que está presentando el frente ucraniano. Y por lo tanto, Rusia puede sentarse tranquilamente a esperar. Recordemos además que en los acuerdos de paz que se han presentado se quiere congelar la línea se quiere hacer una especie de línea de alto el fuego como en Corea. Pero en Rusia, tanto Zaporozhia como Jersón han entrado como oblast de la Federación Rusa, con lo cual me imagino que los rusos querrán reconquistarlas enteras y no dejar, por ejemplo, la ciudad histórica como Jersón fuera de la Federación Rusa. Además están a nada, ya han entrado en la zona de las Islas Sur que dan a Jersón. Y todo esto implica, bueno, pues que el hecho de que Trump presente un plan no quiere decir que Putin lo acepte, y menos con el régimen que hay ahora en Ucrania. Con este régimen es prácticamente imposible. Yo veo muy difícil que el gobierno ruso acepte cualquier negociación mientras Zelensky, Yermak y compañía estén en el poder. Ya veremos qué pasa. Bueno, pues ya veremos qué pasa. De momento, Donald Trump, que sigue lanzando más mensajes en una entrevista con Brian Kilmeade, viene a decir que Ucrania está perdiendo territorios, justo lo que estamos analizando en estos momentos, y dice el propio Trump que Putin no busca más
guerra. Muy atentos a estos mensajes por parte de Donald Trump. Armando, si no me equivoco, tenías que irte ya. Efectivamente, les agradezco mucho su tiempo y la oportunidad. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Nosotros intentamos, como siempre, respetar vuestros tiempos. Nos queda un poquito más, Paco. Quiero saber cuál es tu opinión precisamente sobre esto que estamos analizando. Trump, que decía, ¿no?, que Rusia está perdiendo muchos soldados, que no está avanzando mucho, ahora cambia su discurso, dice que Ucrania está perdiendo sus tierras y, bueno, pues estábamos analizando precisamente la caída de Pokrovsk o de Kupiansk, ¿no?, que también es clave para las prisas que tiene Trump para cerrar este acuerdo, claro. Sí, esto último que has dicho sobre las últimas declaraciones de Trump viene a confirmar lo que acaba de decir, ¿no? Que daba la impresión de que el vicepresidente estadounidense lo que le ha dicho a Zelensky es que están perdiendo ya la guerra de una forma irreversible y que tienen que firmar lo que sea, ¿no? Hay una cosa que es que llama mucho la atención en la propuesta estadounidense, ¿no?, que es el reconocimiento de facto del fracaso de las sanciones a Rusia. Porque cuando hablan de levantar incluidas también las sanciones financieras, es decir, que Rusia pase a estar de nuevo en el sistema SWIFT de intercambios financieros y comerciales, bueno, lo que están haciendo es reconocer que toda la política y toda la batería de sanciones por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Gran Bretaña han fracasado. Y que en el caso de Europa es más, es decir, las sanciones han tenido un efecto boomerang. No han debilitado la economía de Rusia, o Rusia lo ha hecho muy bien, o ellos lo han hecho muy mal. Porque estas sanciones a Rusia lo que han hecho ha sido debilitar la economía europea, especialmente de sus países centrales. Me refiero a Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y claro, es decir, Rusia no tiene prisa y a medida que pase el tiempo, Rusia no solo se va a plantear recuperar ya definitivamente los oblasts del Donbass en su totalidad. En el caso de Lugansk ya está liberado totalmente, el Donetsk falta muy poco, pero hay otros oblasts que ha citado, ¿no?, el de Jersón y más allá, Zaporilla, ¿no?, por ejemplo, ¿no? También estamos hablando de ciudades fundadas por Rusia, que nunca, históricamente, ni siquiera eran ucranianas. Y ojo al dato, claro, la caída de Kupiansk también es estratégica por una sencilla razón, ¿no?, que forma parte del Oblast de Kharkov. Kharkov es la segunda ciudad ucraniana, es un centro industrial muy importante de Ucrania históricamente, con mayoría rusófona, es decir, con mayoría de población que yo no dudaría en pensar que está a favor de estar en Rusia más que en Ucrania, ¿no? Pero bueno, sería otra carta fundamental sobre la mesa para Rusia, es decir, que se siguen vacilando a la hora de alcanzar un acuerdo, una rendición, un reconocimiento de que han perdido la guerra. Rusia va a seguir avanzando porque además puede, ¿no? Puede, está en condiciones de ello. Y lo de los dirigentes europeos ya no tiene nombre, ¿no? Vimos el otro día como Fabián Mandón, que así se llama, el jefe de Estado Mayor de la República Francesa, del ejército francés, dijo en una convención de alcaldes, todo ufano, que deberían estar dispuestos a perder a sus hijos, ¿no?, para hacer frente a Rusia, ¿no? Es decir, están en una especie de locura belicista que bueno, da la impresión de que buscan una salida a su propia crisis interna de legitimidad, ¿no?, los gobiernos europeos, pero al final van a provocar también una crisis social interna en países europeos, ¿no? En Francia ya empieza a haber síntomas, en Alemania, en Portugal hay convocada una huelga general para el próximo 11 de diciembre, etcétera. Es decir, que la situación, a medida que va pasando el tiempo, favorece a Rusia y a Estados Unidos no le interesa que el tiempo pase sin que haya un acuerdo, porque van a seguir perdiendo posiciones. Firmaron un acuerdo sobre tierras raras, acuerdos económicos con Zelensky, etcétera, etcétera, que fue una especie de comprar la piel del oso antes de cazarlo, porque gran parte de las tierras de los yacimientos e industrias que contemplaban ese acuerdo con Estados Unidos por parte del régimen de Kiev ya las han perdido, ¿no?, a manos de la fuerza rusa. Es decir, a medida que pase el tiempo, que ni siquiera van a poder sacar adelante sus previsibles negocios en la reconstrucción. Bueno, pues un momento para ver qué hace Europa a la espera de esta contrapropuesta por parte de Ucrania, Reino Unido, Francia y Alemania. Veremos si Trump y Putin, bueno, pues le echan un ojo o directamente pasan de ellos. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo de más. José, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
placer, como siempre, contar con vosotros. Muchas gracias. Un placer, Un buen día. igualmente. Un placer.